tiene lugar a dudas. Me gustaría, doctor, que nos hablaras un poquito antes de iniciar tu exposición, de las razones por las que es conveniente conocer la postura que tú nos vas a dar sobre el tema del aborto y sobre el tema de la vida. Muchas gracias y bienvenido. Perdón, el diputado Oscar Díaz Bello, el diputado Adame, el senador Serrano, el diputado Farías, la diputada Laura Arismendi, la diputada Verónica Muñoz, la diputada Ana Lilia Jiménez, un servidor Jorge Camacho, y la diputada Karen Castrejón, algunos miembros de las comisiones de Justicia, Equidad y Género, Salud, y el compañero Germán, que es miembro de este Congreso, también como diputado de la fracción del Partido de la Revolución Democrática. Bueno, pues en primer lugar agradezco al diputado Camacho la invitación a hablarles de este difícil tema, interesante tema. Obviamente que dentro de toda una discusión en torno a un tema tan complejo, tan difícil, es importante oír la voz de los académicos, que regularmente vamos analizando los problemas desde un punto de vista más frío, más técnico, pero a veces es clave. Indudablemente que dentro de este problema que es el aborto hay muchos intereses económicos, hay intereses políticos, hay intereses inclusive internacionales de presión hacia los países latinoamericanos por aprobar el aborto. Generalmente las cifras que ellos van dando de mortalidad materna, de mortalidad por aborto, suelen ser cifras que están exageradas o a veces inclusive mañosamente se presentan de tal manera que parecería que la única solución a este problema sería precisamente legalizar el aborto. Suele presentarse como la solución al problema la legalización del aborto. Entonces, pues vamos a hacer un análisis más bien de tipo técnico y académico de qué es lo que sucede con el aborto y su legalización. Si analizamos la exposición de motivos de la ley que se está presentando a la Cámara Legislativa aquí en el Estado de Guerrero, vamos a ver que las principales razones que se dan para legalizar el aborto aquí en Guerrero son estos que estoy aquí resumiendo: promover derechos sexuales y reproductivos, dicen disminución de aborto por medio de campañas de concientización, disminución de aborto gracias también al aborto legal, y eliminación de causas prevenibles de mortandad materna. Esas son las razones que se dan en la exposición de motivos que ustedes han estado analizando. Entonces, bueno, vamos a nosotros a analizar estas propuestas que tienen de razón y qué detalles son los que hay que tomar en cuenta para ver si realmente con una legalización vamos a disminuir el número de abortos. No vamos a ver qué es lo que está pasando en el Distrito Federal, cómo le ha ido al Distrito Federal después de 7 años de haber legalizado el aborto, si realmente ellos han disminuido mortandad materna, si ellos han disminuido el aborto, etc. Entonces, el aborto es un problema real, es un fenómeno universal, se dice. Efectivamente que hay muchos abortos que se hacen a nivel internacional, 40 millones de abortos en los países donde es legal el aborto. Se habla de 20 millones, me parece exagerado, pero no hay ningún dato para desmentirlo. Todavía 20 millones de abortos en países donde es ilegal. Aquí estas cifras pues, nos hablan de un fenómeno real, humano, pero también nos hablan de otro aspecto importante, y es que actualmente en el mundo, yo digo que el sitio más inseguro para vivir, desgraciadamente, es el propio vientre materno. Es algo contra lo que todos luchamos. La gente que quiere legalizar el aborto asegura que podrían disminuirse estas cifras si se legalizara. Ya veremos qué es lo que ha sucedido en los países donde se ha legalizado, que siempre ha sido que sí. Si hablamos del aborto en México, dependiendo de qué fuente es la que nos estamos refiriendo, como no tenemos una cifra real, porque por lo mismo que no se llevan estadísticas, solo son estimados los que se están dando. Chile habla de 850,000 abortos en el 95, actualmente habla de 874,000 abortos aproximadamente. Pero si nos vamos a otras estadísticas, por ejemplo, CONAPO habla de 102,000 abortos ilegales en el país. Y el doctor Elad Koch habla, que es un investigador chileno que vamos a mencionar aquí, porque es el que ha hecho más estudios de aborto en Latinoamérica, y él habla de 54,000 abortos anuales en nuestro país. Yo pienso que la cifra en México debe andar entre estas dos, entre 50 y 100,000 abortos
ilegales, como 3.000 por estado. No son pocos, pero no son el 1.875.000 que asegura Gire. Y ahorita voy a mostrar cifras para demostrarles que estas cifras, estos datos que están dando Gire son datos exagerados. Les voy a tratar de demostrarles. ¿De dónde se basa Gire para dar esta cifra? Ellos se basan en un instituto que se llama Guttmacher, que es un instituto que está en Nueva York, un instituto que promueve directamente la interrupción del embarazo. Y ellos, por ejemplo, esta cifra de Gire está sacada directamente del Instituto Guttmacher. Pero fíjense un dato interesante. Ellos, el Instituto Guttmacher, año 2006, está dando una cifra de aborto en la Ciudad de México, y dicen que había 165.000 abortos en Ciudad de México en el año 2006. Vamos a comparar eso contra lo que sucedió en el Distrito Federal cuando se liberalizó el aborto. Fíjense ustedes, año 2007, 7.000 abortos. Año 2008, 12.000 abortos. El Instituto Guttmacher estaba calculando 165.000. ¿De dónde sacan estas cifras? No se sabe, porque no dan ningún dato duro para decir, a ver, el estudio se realizó de este modo, de este orden. Pero es muy claro que si realmente la cifra hubiera sido tan alta como ellos aseguraban, en el momento en que se legalizó el aborto, no hubiéramos tenido 7.000 abortos legalizados, sino hubiéramos tenido muchos más, 80. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo es que estas cifras son cifras que están infladas, y son cifras que hay que tomar al menos con muchísima reserva, y más bien irnos a los estudios académicos que hay al respecto. ¿Cuántas muertes maternas tenemos a nivel nacional cada año por aborto clandestino? Esa es otra pregunta. Y esos son datos que se recogen directamente del acta de defunción de todas las familias. Fíjense cómo es que el número de abortos anuales en México está en estas cifras. Estamos hablando de 98, en 1990. Y por aquí fíjense cómo es que en los años 90 siguen siendo 100, 90, 80. En el año 2010 teníamos 94 muertes anuales. Estamos hablando de 3 muertes por estado aproximadamente en promedio por aborto clandestino. Si ustedes oyen las cifras que suelen dar las gentes de Gire, algunos otros institutos, casi siempre hablan de miles de muertes por aborto anualmente. Esas cifras indudablemente que son exageradas. Aquí lo que se sabe con certeza son estas que siempre se están reportando entre 70 y 90 muertes anuales. Y después podemos pasar a ver qué es lo que ha sucedido en los países donde se ha legalizado el aborto. Siempre se habla de que con el aborto ya legalizado se harán campañas de concientización y con eso disminuirá el número de abortos de las mujeres. Y aquí podemos analizar dos casos. Uno es el caso de España, que vean qué es lo que sucede. En 1987 se legaliza en el 85. En el 87 hay aproximadamente 17.000 abortos, en el 86 hay como aproximadamente 10.000. Fíjense ustedes cómo se dispara esta cifra, de 10.000, 17.000. En el año 2009 se hacían 111.000 y tantos abortos anualmente en España. El legalizar el aborto siempre va a tener como un efecto directo el incremento del aborto. Cuando la gente tiene la sensación, si cuando la ley le da permiso de realizar el aborto, la gente entonces acude mucho más al aborto como solución a un problema de un embarazo con dificultades. Vamos a pasarnos a cifras en el país y a cifras en el estado, aquí en Guerrero. ¿Cómo está la mortandad materna por estados en el Distrito Federal y en Guerrero? Fíjense. Vamos a ver estos dos datos. Fíjense aquí en el Distrito Federal, en el 2002 teníamos 50 y... ¿se alcanza a ver? Estábamos hablando de 52 muertes por... de mortandad materna estábamos hablando de 52 muertes por año. Y para esto vale la pena, antes de hablar de las cifras en nuestro estado, vamos a hablar de mortandad materna a nivel Latinoamérica.
Eso es importante. Entonces, la mortandad materna incluye todas las muertes por causas maternas, que es durante el embarazo o el puerperio, que son los primeros 40 días después del embarazo. Y ese es un dato que la ONU quisiera que se disminuyera. Si nosotros analizamos algunos de los objetivos del milenio de la Organización de Naciones Unidas, uno de ellos es disminuir la mortandad materna. Vean cómo estamos en Latinoamérica en mortandad materna. Vamos a encontrarnos con que en América del Norte, Canadá tiene la tasa más baja de mortandad materna, 9 por cada 100.000 nacidos vivos, seguida por Chile, que tiene 16 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. México está aquí en intermedio. México tiene 57, en el año 2008 teníamos 57 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. Estábamos a un nivel intermedio y el objetivo en México es llegar a 20 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. Es como uno de los objetivos que se tienen. Ven interesantemente Guyana y Haití, dos países muy pobres, Bolivia, los 3 países más pobres de Latinoamérica, los 3 con unos niveles de mortandad materna sumamente elevados. Pues no, porque son poquitos habitantes. No, es que esto es interesante, esto es por cada 100.000. Entonces, 300 por cada 100.000. Haití, en su población, bueno, es ni siquiera comparada con la población de Guerrero. pero porcentualmente es mucho más grande. Entonces, Es más grande. Porcentualmente. Claro, por eso ahí, con ser tan poquitos habitantes, es muy alto. Y en Pero, cambio, el porcentaje, aquí lo que manejan es el porcentaje por cada 100.000 nacidos vivos. Entonces, fíjense aquí, Guerrero estamos hablando de una mortandad materna de cerca de 100, 110, 116, 100, 98, 117. En el año 2010 estábamos hablando de 85 muertes maternas. Hay que darnos cuenta que esas 85 muertes maternas por cada 100.000 es por todas las razones, es decir, hemorragia, eclampsia, preeclampsia, infecciones, en puerperio, ¿no? Obviamente que un alto índice de mortandad materna nos está hablando de un bajo índice de salud, porque el asunto central es la atención. Vean el Distrito Federal, que también tiene un nivel alto. Vean, esta estadística es muy significativa. Estos son todos los estados de la República, su mortandad materna, y aquí está la media nacional, que está aproximadamente en 50 en el año 2010. Y vean los 2 estados con mayor mortandad materna, Oaxaca, en segundo lugar Guerrero, 2 de los estados, como bien sabemos, con más pobreza. Pero interesantemente también vean el Distrito Federal con un nivel de mortandad materna muy elevado. Año 2010, ya con 3 años de haber aprobado el aborto, mantiene su nivel alto de mortandad materna. Entonces, estos niveles de mortandad materna son muy claros que se siguen manteniendo altos en nuestro país y deberíamos de bajarlos por objetivos del milenio hasta 20. Lo ideal sería tener algo así como está aquí en Nuevo León. Vamos a decir, entre Nuevo León y Sonora sería al menos el índice. ¿Cómo le ha ido al Distrito Federal con la aprobación del aborto? Decíamos claramente cómo es que la aprobación del aborto en el Distrito Federal, al principio hay un número relativamente bajo, estamos hablando aquí entre 5 y 7 mil abortos, y se va incrementando esta cifra poco a poco. Ahorita estamos en el año 2013, llegó a 20.000 abortos anuales. Entonces, esta estadística ya nos va mostrando cómo es que el Distrito Federal supuestamente disminuiría el número de abortos al hacerse legal y al darse facilidades, y lo que se observa es lo contrario, que el número de abortos se incrementa, igual por el estilo de lo que sucedió en España. Para allá de 15.000. Sí. De 5.000 se incrementa a 20.000. De 5.000 se incrementa hasta 20.000. Hay mayores facilidades. Al haber más facilidades se incrementa, ¿no? Esto es a los 6 años después de haberlo.
aquí están estos objetivos del milenio de la ONU. Estos objetivos del milenio son 8. Fíjense ustedes: erradicar la pobreza extrema, lograr la enseñanza primaria universal, promover la igualdad entre sexos, reducir mortalidad de niños menores de 5 años, mejorar la salud materna, que aquí es donde queda este objetivo de disminuir mortandad materna, combatir VIH-Sida, garantizar sostenibilidad del medio ambiente y fomentar una alianza mundial para el desarrollo. De estos 8 objetivos, como bien sabemos, el de mortandad materna es el que se ha estado utilizando mucho como para decir México tiene que liberalizar el aborto para disminuir mortandad materna. Aquí de entrada estamos viendo 2 datos interesantes. Chile, que tiene el segundo nivel más bajo de toda América, tiene prohibido el aborto en todas sus circunstancias, inclusive en casos de violación y de enfermedad de la madre. Es algo discutible, pero que podemos ver cómo es que la prohibición del aborto no va a aumentar la mortandad. Ahorita vamos a ver cómo lo hizo Chile para disminuir esta mortandad. Interesantemente, estos 2 países, Guyana y Haití, los 2 países tienen aprobado el aborto, permitido el aborto legal desde el año 85-87. Vean los niveles de mortandad materna, son niveles muy altos los que estamos observando. Y aquí empezamos a ver cómo es que son 2 problemas distintos, el de mortandad materna y el problema de legalización o no del aborto. Vamos a ver aquí las cifras de mortandad materna en México. Vamos a ver que hay 2 fuentes. Una es esta que ha estado llevando la doctora Schiavone, que es del grupo de Gire, y que es una cifra que ha estado sobreestimándose aproximadamente en 13, 15, 20, 30% sobreestimado las cifras de la doctora Schiavone, que son las que más se han estado analizando. Fíjense aquí, según la doctora Schiavone, siempre hemos tenido un nivel de mortandad materna alrededor de 60 muertes anuales. Hasta el año 2011 reconoce que disminuye un poco. Vean el análisis del doctor Koch, que es este doctor que les digo que es chileno, que él ha estado estudiando el aborto aquí en estadísticas de aborto en Latinoamérica, y vean lo que nos encontramos, que las cifras son menores en México a lo largo de estos años. Siempre están por debajo de estas otras cifras, que son las cifras de la doctora Schiavone, de Gire. Estamos aquí llegando aproximadamente a 40 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. El objetivo del milenio sería llegar a 20, pero vamos a analizar por qué México no ha podido llegar a esta cifra. Entonces, vamos viendo. Entonces vamos a hacer un análisis de lo que hizo el doctor Koch allá en Chile. Él analiza cómo ha funcionado en Chile y luego hace una comparación muy interesante con México. Entonces vean en Chile qué cifras tenían de mortandad materna en los años 50. Aquí tenían una cifra de 250, 280, casi 300 muertes maternas por cada 100.000 en los años 50, principios de los 60, y de ahí vienen disminuyendo. En el año 85 prohíben el aborto en todas sus modalidades, y vean cómo es que sigue disminuyendo la mortandad materna hasta tener ese nivel tan bueno a nivel américa. Bueno, después hay que comparar esto con la mortandad materna en México. ¿Cómo vamos en México en mortandad materna? Entonces aquí es muy interesante. Vean aquí en color verde la mortandad materna en México, y en azul estamos viendo la mortandad materna en Chile. Vean cómo es que Chile tiene niveles más altos que México de mortandad materna, y México, aunque teníamos mejores índices de salud en cuanto a la mujer, nos hemos ido rezagando y actualmente estamos por arriba de Chile. Chile tiene el nivel más bajo de ciencia. ¿Qué hizo Chile para disminuir esta mortandad materna? ¿Cuál ha sido la estrategia? ¿Por qué han tenido este éxito tan bueno? Chile tiene casi niveles tan buenos como Europa. Entonces ellos hacen un análisis y van analizando. Aquí les voy a pedir que se vengan a la parte inferior derecha de la tabla, que es la más importante. Él analiza 8 índices importantes. Estos 4 primero, que me parece que son los claves, y va viendo qué relación hay entre estos 4 factores
y la mortandad materna. Entonces fíjense, va viendo, cuando el parto está atendido por expertos, cuando solo el 60% de los partos eran atendidos por expertos en un hospital que tenía servicio de urgencias obstétricas, cuando solo era el 60%, la mortandad materna era cuando estaba cerca de 300 por cada 100. Cuando este porcentaje de atención de partos se aumentó, fíjense, cuando ellos están llegando ya casi al 100% de partos atendidos por gente con experiencia, el nivel de mortandad materna es sumamente bajo. ¿Sí? Aquí lo podemos ver claramente. Otro análisis que él hace, el segundo análisis, es ingreso per cápita, el GDI. Fíjense igual, cuando este ingreso per cápita aumenta, era bajo, $4,000 anuales por cabeza, vamos a decir, por persona. Había una mortandad alta, y cuando este ingreso per cápita se incrementa, la mortandad materna disminuye. Porcentaje de agua potable, lo mismo. Vean ustedes, cuando aumenta este porcentaje de agua potable del 20% que tenían en aquellos años al 100% que tienen actualmente, fíjense cómo es que la mortandad materna disminuye. ¿Sí se va entendiendo cómo está esta gráfica? Están un poquito complicadas, pero lo mismo el drenaje. Vean cómo es que ahora que están ya en 90 y tantos % de drenaje, la mortandad materna disminuye. Vamos a pasar a otros indicadores también importantes. Fíjense, la escolaridad. Cuando la escolaridad eran solamente 3 años, la mortandad materna era alta. Cuando va aumentando a 6 años, la mortandad materna disminuye. Actualmente tienen una escolaridad en promedio de 12 años. Es hasta preparatoria de promedio. Fíjense ustedes, la mortandad materna también disminuye de manera directa y clara. El número de hijos, la fertilidad total. Cuando el número de hijos es mayor, aumenta la mortalidad materna. Cuando el número de hijos es menor, disminuye la mortalidad materna. Aquí también en relación, mientras es mayor el número de mujeres primíparas, que está relacionado con el anterior, ya no me detengo mucho, pero cuando aumentan las primíparas, primípara es la mujer que tiene su primer parto, disminuye también la mortalidad. Y este está también muy relacionado en cuanto a la edad. Pero fíjense cómo es que los indicadores que disminuyen mortandad materna no es la liberalización del aborto, sino que son los indicadores de salud, son los indicadores económicos, es el nivel de escolaridad, es el nivel de atención por expertos, es la atención de salud, el número de hospitales que tienen atención de emergencias obstétricas. Ese es el punto clave. Y eso nos está mostrando claramente cómo es que ese es el punto clave para disminuir mortandad materna. Nuevamente podemos venirnos aquí a esta gráfica y volvemos a analizarla. Vean a Chile con el segundo mejor nivel de salud materna en el continente, con el aborto prohibido. Mientras que Guyana y Haití, los dos con aborto legalizado, los dos con el nivel más alto. Si hiciéramos un análisis de estos dos países, sobra casi hacerlo. Los niveles de salud son muy bajos, la pobreza es muy alta. Esos son los indicadores con los que hay que trabajar, que son los indicadores más importantes. Bien, fíjense cómo es que aquí de estos objetivos del milenio, de mejorar la salud materna, a pesar de que los grupos feministas aseguran que con la legalización del aborto se va a disminuir la mortandad materna, lo que vemos es que no. Nos volvemos otra vez al caso del Distrito Federal. El Distrito Federal tiene una aprobación del aborto desde el año 2007 y vean el nivel de mortandad materna en el Distrito Federal sigue siendo muy alto. No ha disminuido su mortandad materna. Ya un poco por la primera del tiempo ya no pude hacer un análisis en cuanto a los años, pero debe seguir algo muy parecido en el Distrito Federal. Y el 2010 ya llevaban 3 años y medio, casi 4,
de haber aprobado el aborto, y era como para que se hubiera visto alguna disminución, y aquí vemos claramente estos problemas. Entonces, bueno, concluyendo, la mortandad materna, a pesar de que los objetivos son buenos, ¿no?, de que los objetivos de la legalización del aborto son buenos, en la práctica vemos que realmente no logran sus objetivos, no van a disminuir el aborto como se pretende presentar. No se va a eliminar esta causa prevenible de mortandad materna, y este otro punto que ellos dicen de promoción de derechos sexuales y reproductivos, es importante también mencionar que estos derechos sexuales y reproductivos no existen. La ONU nunca ha firmado un documento, México no ha firmado nunca un documento donde se hable de derechos sexuales y reproductivos. México ha firmado documentos sobre salud sexual, hasta ahí estamos todos de acuerdo. Pero documentos sobre derechos sexuales y reproductivos México no ha firmado, ni a nivel internacional se han firmado ningún documento donde se hable de estos derechos sexuales y reproductivos, de los que se hablan, sobre todo los grupos feministas lo están tomando como caballo de batalla. No existen estos propiamente reconocidos por la ONU. Hay algún documento de la ONU, pero es un documento que nace solamente de una de las oficinas de la ONU, que no ha sido ratificado por ningún país. Entonces, como podremos ver, en lo que tenemos que trabajar, sobre todo, es en mejorar la situación de salud, en mejorar la situación económica. Hace falta explicarle a la gente de la ONU, porque la gente de la ONU está presionando mucho a México y a Latinoamérica para que disminuyera su tasa de mortandad materna. Entendemos las buenas intenciones de la ONU, pero ellos tienen también que entender que vivimos en un país que todavía es altamente rural, donde nuestro principal problema es llegar a estas pequeñas comunidades, donde el problema de comunicación se sigue trabajando, y yo creo que en ese sentido hay que ver el lado positivo de la disminución de mortandad materna en México, que es un buen esfuerzo del gobierno. Todavía se tiene que trabajar más, pero yo creo que tiene que ver este lado positivo que viene disminuyendo, más que querer resolverlo con medidas que pueden resultar paradójicas, y como ya vimos en el Distrito Federal, no nos van a resolver el problema, inclusive algunos problemas los van a incrementar, ¿no? Ya vimos cómo es que el número de abortos aumenta. Aquí en Guerrero, por ejemplo, yo pienso que podría haber otro problema, y es que tendrían que implementarse clínicas abortivas en todo el estado, en toda la zona rural, lo cual sería de un costo altísimo, una dificultad tremenda. Entonces, bueno, ya visto todo este aspecto general, podemos ver cómo es que la solución más bien tiene que ir por el lado de seguir trabajando por mejorar el nivel socioeconómico de la gente, el nivel educativo y los sistemas de salud, ¿no? Sistemas de salud, hace falta que lleguen efectivamente todas las clínicas a los lugares más recónditos, hace falta que se apoye el servicio social. Me toca a mí, por alguna razón, un amigo lleva el servicio social de medicina en Guerrero, de la UNAM, lo lleva aquí. Siempre los pasantes tienen muchas dificultades para salir adelante, para sobrevivir. A veces no tienen clínica, a veces no tienen sitio para vivir, a veces no reciben ningún salario. Entonces, bueno, son problemas a los que hay que ir trabajando, son problemas a los que hay que ir llegando, más que querer resolverlos de una manera meramente política. Pero bueno, yo quisiera oír sus comentarios, oír sus preguntas con toda confianza. Estoy abierto a la discusión. Creo que es un tema importante, interesante. De colección cerebral. No, me refiero a mí de manera particular. Me refiero a mí de manera particular. Realmente no razón. Hay gente con lesión cerebral que no podemos aniquilar por el hecho que tiene lesión cerebral. Exactamente. Entonces, En las redes sociales. ante esa A veces no disyuntiva, razón, entonces. ante esa disyuntiva de que es primero, ante la disyuntiva de que es primero, si el individuo
el razonamiento primero es el individuo, porque si no hay un individuo, nunca va a haber un razonamiento y una persona humana completa. Entonces siempre va a haber primero un individuo. Y justo es en esta etapa donde es más débil, cuando hay que protegerlo de mayor manera. Hay que proteger al embrión cuando más lo necesita. Es importante protegerlo. Y por eso es por lo que, bueno, ahorita hicimos el análisis, sobre todo desde el punto de vista legal, pero también desde el punto de vista humano y desde el punto de vista biológico. Un embrión ya lo debemos de considerar como un individuo de la especie humana, y cualquier individuo de la especie humana no podemos decir que no sea una persona, ¿no? Vamos a decir que ahí entraría que el principio de que dos cosas iguales a una tercera son iguales en sí. Un individuo de la especie humana siempre lo debemos considerar como una persona. Entonces, bueno, como podrán ver, nuevamente les repito, el tema es interesante. No sé si hay oportunidad de que tengamos preguntas, ¿no? Sí, yo soy la presidenta de la Comisión de Equidad de Género. Yo me he reunido con su ONG y con la secretaria de la Mujer, naturalmente, hablando sobre el tema. Ellas, primero, pues sí, el argumento de que pues hay muchas mujeres que mueren por practicarse un aborto de manera clandestina. Que dicen que ahora, por eso lo interesante y la idea, bueno, en la primera plática que se trata de hacer un calendario, pues para tener opiniones a favor y en contra, pero gente especializada en el tema, ¿no? Que nos deje un panorama amplio para que no ni se cree nada más un lado de los que están a favor o un lado de los que están en contra de la despenalización del aborto. Pero ellas argumentan que es muy sencillo, yo soy madre, debo decir, y de manera pues particular es un tema que me duele, pero al final de cuentas soy diputada. Entonces me dicen que se toman unas píldoras y que no pasa nada, que solamente se toman las píldoras y es como si tuvieran una administración. ¿Qué tan cierto es eso? Bueno, efectivamente, eso tiene que ver con los métodos de aborto. Entonces, en etapas tempranas, en la semana 8, 10 todavía, con algunas hormonas, niveles altos hormonales, se puede provocar un aborto. Ya no siempre es necesario hacer la aspiración. Sin embargo, a veces se quiere presentar como un procedimiento inocuo, y la mera verdad es que no. Sí tiene riesgos de infertilidad para la mujer, tiene riesgos de sangrados abundantes, tiene riesgos de infección, no es algo tan inocuo como quiere presentarse. Entonces sí tiene ya un daño mayor del que a veces quisiera decir que no hay ningún efecto secundario. Sí existen efectos secundarios, ¿no? Sí, porque mi preocupación, le decía yo, que es precisamente de que en este estado pues no tenemos la infraestructura, aunque fuera, digo, con una píldora, en dado caso algo que se complicara o que se agravara, tendríamos que tener pues las clínicas, los consultorios, pues para dar la atención a la mujer, y que no tenemos, no sé si tenga que ser por un equipo, por un médico, porque me decían que no es necesario, que por una capacitación pues lo puede hacer casi cualquier persona, que una enfermera lo puede hacer pues rutinariamente, ¿no? Sencillamente. Sí. Ahí el problema no es tanto dar el medicamento abortivo, el problema es que muchas veces, en un alto porcentaje de casos, unos 20-25%, se da un aborto incompleto. Y ese aborto incompleto puede irse a infección, puede irse a septicemia, puede irse a otras complicaciones, a infertilidad. Entonces, ahí el que tiene que atender ese aborto necesita ser un médico, ginecobstetra generalmente, porque cuando es un aborto incompleto se necesita después hacer un legrado. Entonces no es tan sencillo como decir, bueno, una enfermera que vaya y que dé el medicamento y con eso se resuelve. No, necesita uno tener, en todo caso, tener un equipo atrás también completo que dé toda la atención en los casos de complicaciones, que es un porcentaje alto. ¿En qué semana se implanta ya el embrión se implanta en la primera semana. A la semana el embrión ya está implantado. Es interesante porque porque me dicen, bueno, si no, en dado caso,
pero si ya está implantado, porque bueno, al final de cuentas yo entendía, más bien tal vez una confusión mía, que no esté implantado y que en dado caso, por ejemplo, la pastilla que se toman el día después, que le llaman, pues también sería un aborto. Sí, la pastilla del día después efectivamente que es un nivel hormonal menor y ese no tiene efectos y esa está finalmente legalizada, ¿no? Y vamos, hasta a veces es interesante analizarla porque teóricamente la pastilla del día después disminuiría, vamos a decir que causa un microaborto, ¿no? Por llamarlo de una manera. Y teóricamente, fíjense, por aquí traigo una gráfica interesante, porque cuando se introdujo la pastilla del día después, se aseguraba que su principal objetivo era disminuir los embarazos no deseados. Pero aquí les voy a mostrar, esta gráfica es especialmente interesante. Vean qué sucede. Aquí el análisis de embarazos en adolescentes menores de 20 años. Fíjense cómo venía, en los años 90 venía disminuyendo el número de embarazos de menores de 20 años. La pastilla del día siguiente se introduce en el año aproximadamente 2002-2003. Y de ahí hacia el año 2009, fíjense cómo es que se vuelve a incrementar el número de abortos en adolescentes. Fíjense cómo es que a veces, en este tipo de cuestiones, a veces uno pensaría ya con la pastilla del día siguiente deberían disminuir los embarazos de adolescentes. Y vean aquí, se ve claramente el efecto contrario, efectos paradójicos se ven constantemente. Aumenta el Y número de deben embarazos. aumentar, digo, yo no sé si deben aumentar las enfermedades, porque entonces como tienes la opción de tomar una píldora después, pues también tienes la opción de no utilizar, si es una relación ocasional, pues un método como el condón. Exactamente, la gente finalmente se confía, no tiene ninguna protección y eso incrementa enfermedades de transmisión sexual. Y al final de cuentas, bueno, la cuestión aquí y el problema, yo creo, o el debate es el derecho de la mujer. El derecho, se argumenta que el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo. El problema es que entendemos por nuestro cuerpo, ¿no? Yo creo que yo explicaba que yo he decidido sobre mi cuerpo, porque yo he utilizado métodos anticonceptivos y en este momento que yo decidí ya no tener más hijos, pues yo me hice una operación para ya no tener más hijos. Decidí sobre mi cuerpo. Sin embargo, pues también el que un bebé antes de las 12 semanas todavía se considera su cuerpo, ¿no? O su decisión de... Perdón, yo tengo dos preguntitas rápidas, nada más, para que después le conteste. Después ¿qué profesión tiene? Y la otra, ¿qué religión profesa? De profesión soy médico, después hice una maestría en inmunología, después tengo estudios de doctorado en biología molecular. Los últimos 4 años me he dedicado ya a tiempo completo a la bioética, casi 4 años ya, a cuestiones de bioética, y sigo trabajando cuestiones de genética. Los dos me apasionan, los dos me gustan. En el caso de la bioética a mí me parece especialmente importante el tema de la bioética, porque actualmente muchos de los problemas a los que nos estamos enfrentando como humanidad son problemas que tienen una raíz ética, una raíz bioética. Cuando todos los seres humanos seamos conscientes de que tenemos que respetar a nuestros terceros, creo que vamos a resolver muchos problemas. Y esto a todos los niveles. A veces uno podría pensar que a nivel político, pero no solamente a nivel político, también a nivel personal, a nivel familiar, a nivel ciudad, a nivel cívico. El día que todos aprendamos a respetar a los terceros, vamos a llegar muy, muy lejos. Y de religión soy cristiano, profeso de religión cristiana. Los capitalistas no respetan la naturaleza. Por ejemplo, ¿no? Los capitalistas. Y van sobre la ganancia del capital, que destruyen el clima y la flora, la fauna. El liberalismo capitalista ha dado muchos efectos negativos, ¿no? Los vamos viendo todos los días. Ahí en el asunto de ecología. Pero no venimos a hablar del capitalismo. Cállate, eres el moderador. Yo quisiera también decir que
Viendo las estadísticas del Distrito Federal, viendo las estadísticas del Distrito Federal, efectivamente cada año se realizan más o menos 20,000 abortos y por esta causa de los abortos incompletos se realiza el 20% en aspiración y entonces digamos este dato que estoy dando avala lo que usted está diciendo acerca de que a través de los medios químicos hay abortos incompletos y por lo tanto el médico tiene que terminar el aborto porque entonces eso sí ya produciría efectos secundarios bastante graves. Sí, efectivamente que ese es un punto importante. Los efectos secundarios, aunque sea a veces solamente una pastilla la que se tome, en la mayoría de los casos sí se necesita un equipo médico que esté ahí, un ginecobstetra que esté ahí presente. Y luego con respecto a esta pregunta que hace usted, que efectivamente es muy pertinente y muy real, entonces yo daría como dos respuestas. La primera es la que aquí decía ya el diputado, efectivamente que el embrión ya es una persona diferente a la propia mujer. Tiene su ADN es propio, solamente comparte el 50% con el ADN materno, el otro 50% depende del propio papá. Entonces en ese sentido ya es un individuo nuevo, con su ADN propio, y que él mismo comienza a formarse. La formación del embrión se da por sí mismo. No es que la madre lo vaya formando, sino que este embrión puede crecer los primeros días inclusive in vitro, que se llama, en una probeta, en una caja de Petri, y los días siguientes puede crecer o en su propia mamá o en alguna otra tercera, como se sabe por fertilización in vitro. Entonces sabemos que es un individuo independiente y que entonces en ese sentido debe también de considerarse ahí. Y luego me voy a la otra parte interesante de su pregunta, y es, no hay aquí un choque entre la libertad materna y los derechos del embrión. Efectivamente que así se ha presentado y así es como lo hemos manejado, ¿no? Dicen, bueno, ¿a quién le damos más peso? ¿A la mujer o al embrión? Y a mí ahí me parece que la solución se puede encontrar una solución muy humana si nosotros analizamos que la protección que le damos al embrión tiene también que proteger a la misma mujer. No se trata de decir protegemos a uno o a otro, que es como siempre lo hemos analizado. Debemos de encontrar esta solución de proteger al embrión sin descuidar a la mujer. Debemos de proteger al embrión quiere decir que ya lo consideramos como una persona, que la ley lo va a proteger, pero que no va a dejar tampoco sola ni a la familia ni a la mujer. A los dos hay que protegerlos. Y con eso logra romperse este dilema aparente sin solución. Vamos a proteger a los dos, vamos a dar más servicios de salud a la mujer, vamos a buscar mejorar la situación económica de las mujeres. Y con esto entonces, y esto en base a que yo me estoy comprometiendo a proteger al embrión. Entonces ahí es donde encuentro yo esta solución a este dilema. No es una solución fácil, pero es una solución, no es una solución fácil, pero interesantemente en la bioética, si ustedes analizan todos los problemas bioéticos, van a ver que casi siempre la solución fácil es la menos ética y la solución más difícil es la más ética. Les pongo un ejemplo. Alguien tiene un embarazo con un bebé con síndrome de Down. La solución fácil es permitir el aborto. La solución difícil, que es la más ética, el aborto pues ya resolví el problema, económicamente es muy fácil, es muy rápido. La solución ética, voy a tener que cuidar de ese bebé toda la vida, los próximos 10, 20, 50 años. Pero entre estas dos soluciones, fíjense cómo es que la solución más humana es la solución, la de dejarlo nacer. Es libertad. Y fíjense cómo es que cuando yo lo dejo nacer, puede tener muchos aspectos positivos. Por ejemplo, los niños con síndrome de Down suelen dar mucho amor a las familias. Son sumamente cariñosos, son niños además que ya tienen actualmente mucho más, una perspectiva mucho más positiva. Antes se pensaba que no iban a poder hacer nada, ahora ya hay niños con síndrome de Down que han estudiado carrera,
que hablan 2 idiomas, que la mayoría de ellos pueden llevar un trabajo de tipo técnico, repetitivo, y lo hacen bien. Entonces, no solamente no es que sean una carga, como a veces nos la quieren presentar, como una carga insostenible, ¿no? Sino que es algo que ayuda mucho. Ellos aportan, no solamente no quitan más de lo que a veces se quiere presentar, sino que además ellos aportan muchas cosas, ¿no? En todas las discapacidades. Es unido familia, pero también a la mayoría une. Une a la familia, dan mucho amor, tienen capacidades diferentes y esas capacidades apoyan a la misma sociedad. Muy bien, hay más preguntas, si les parece, diputado Germán Farías. ¿Alguien más para anotarlo? ¿Alejandro? ¿No? Yo nada más una pregunta, pero difiero de un comentario que hizo. Cuando le preguntaron de la píldora del día siguiente, usted habla de un microaborto. A mí me gustaría que me dijera qué probabilidades en un mes, o de menstruación hay en una mujer de embarazada. Entonces, yo creo que no puede hablar usted de un microaborto cuando esa píldora del día después la toman como una medida a lo mejor preventiva. Entonces, hablar de microaborto es decir, sí quedó embarazada, pero la mujer no tiene la certeza ni el hombre. ¿Qué probabilidades entre menstruación y menstruación hay de que una mujer quede embarazada? Claro. Porque ahí difiero en lo que usted dijo. Claro, completamente de acuerdo. La pastilla del día siguiente tiene 2 mecanismos de acción, vamos a decir. Uno que es anticonceptiva. Puede ser, si todavía no se ha dado la ovulación, que es aproximadamente en el día 14 del ciclo, si se toma antes de ese día, entonces se evita la ovulación. Pero si es después del día 14, cuando ya hubiera una ovulación, entonces desde el momento en que hay una ovulación, el espermatozoide podría fertilizar al óvulo. Podría también. Podría, ¿eh? Entonces solo en esos casos sería, así vamos a llamarlo, anticonceptivo de tipo microabortivo, ¿no? Muchos anticonceptivos funcionan así. Es un tema polémico, pero yo ahí sí lo dejo clasificado dentro del tema de anticoncepción, ¿no? Yo lo dejo clasificado dentro del tema de anticoncepción, con todo y que tiene un aspecto ético ahí interesante, complejo, ¿no? De que efectivamente en algunos casos llega a ser microabortivo, ¿no? Por ejemplo, el dispositivo intrauterino es mucho más, tiene más efecto microabortivo, ¿no? Muchas veces se da la fertilización, más que la píldora. Se da muchas veces la fertilización, a veces se da la implantación, a veces crece un poco el embrión y a veces se elimina con todo el dispositivo, a veces nace con todo el dispositivo. En ese sentido es más microabortivo. Pero pues son temas que van un poquito más allá, pero sí son temas relacionados finalmente, todo lo que es la anticoncepción, que tiene su aspecto ético, pero no lleva el aspecto ético del aborto, ¿no? Aquí en este sentido yo siempre hago esa aclaración. El aborto propiamente ya es en la semana 10, 12, 14, ahí sí ya tenemos a un embrión completo, con todos sus órganos, ya con sensibilidad, ya con semanas. Obligatorio Doctor, ahí es donde es más importante. quirúrgico, vaya, ¿no? Sí, y ahí es donde es más importante ya protegerlo, ¿no? Realmente. si nuestra legislación está... Perdón, ¿hay alguna otra persona que quiera anotarse para comentar? Doctora Verónica, ¿usted? Sí. Doctor, en primer lugar yo lo quiero felicitar por una exposición que nos ha hecho a nosotros, seguramente a muchos, tal vez no a todos, porque cada quien tiene su propio criterio y es respetable, pero a muchos reflexionar sobre este tema. Un tema tan humano, tan sentido, un tema tan vivido por experiencias propias de muchas gentes. Y que usted con un sustento científico, porque así lo está manifestando, está expresando usted aquí sus teorías, que en lo personal soy médico, soy maestra en salud pública y tengo conocimiento pleno de lo que es la salud en el
Estado, porque fui secretaria de Salud y porque conozco las estadísticas en el ámbito, digamos, retrospectivo. Tengo una estadística desde 1950 hasta el 2011. Yo fui secretaria de Salud en el 2000-2005. Después me seguí haciendo la investigación, porque yo soy maestra de salud pública. La investigación de un diagnóstico de salud del Estado donde se habla de lo que se enferma, de lo que se muere, de los recursos que se tienen para afrontar la enfermedad, por hablar en los términos muy sencillos, o la morbilidad, la mortalidad y los recursos institucionales. En esta estadística, algo que a mí en lo personal me hace reflexionar, porque respeto mucho el sistema de salud del Estado, porque estoy hablando de todo el sector salud, Secretaría de Salud, MINSTER y todos los demás, no se refleja las 5.300 y fracción muertes que se habla de aborto al año. No se refleja, porque yo tengo que decir algo. En el Estado se ha ido incrementando la mortalidad en lo general. Digamos que cuando yo era secretaria morían de 9.000, 10.000 gentes al año por todas las causas, pero ahorita ya están muriendo 16.000. Entre las 20 principales causas, le tengo que decir, entre las 20 principales que se muere nuestra gente por cáncer, por diabetes, por enfermedades isquémicas, hipertensión arterial, por decir algo, aquí están las 20 principales causas y las tengo de los datos actuales de la Secretaría de Salud, porque nos acabamos de reunir con el secretario. El aborto como tal no es un problema de salud pública. Cuando veo la mortalidad materna y analizo mi mortalidad materna en el Estado, las 5 principales causas ya usted las dijo: hemorragia del embarazo, parto y puerperio. Enfermedades, sobre todo también hipertensivas del embarazo y parto y puerperio. Sepsis o infecciones pulmonares, por decir algo, o preeclampsia y eclampsia. Son las 5 principales causas. No está en esas 5 principales, ¿qué es lo que se mide? El aborto. Cuando el secretario de Salud se reúne con nosotros y nos informa, y estamos muchos de los que están aquí, nosotros somos queremos que nos diga la realidad, que yo ya conozco, porque yo tengo historia en eso, y me gusta. Y el secretario nos dice que de las 44 muertes maternas, que ha disminuido el Estado, eran 50 y tantas, pero ya va a 44, porque ha habido muchas estrategias para abatir esta mortalidad materna, únicamente tiene un caso registrado. Y alguien dice, no, es que esto es clandestino. Sí, pero yo, secretaria de Salud, que sé que lo clandestino también se tiene que tipificar en los certificados de defunción, porque los usamos. Nosotros tenemos comités de mortalidad materna cuando yo estaba ahí, y que usábamos certificados de defunción para ver las causas de hemorragia y por qué causa, por periodo. Bueno, se hacía esa investigación. Entonces, dada esa condición, conozco estrictamente lo que es el aborto y el diabetes. La clandestinidad también la conozco porque he estado muy atenta, porque yo soy médico de profesión, le decía, y he estado en consultorios médicos donde llegan jóvenes, inclusive, que muchas veces efectivamente hay una mujer menor de 20 años que está embarazada, pero además le llevamos el control prenatal y afortunadamente, a pesar de los riesgos, sale adelante. Entonces conozco perfectamente este tema. Yo le platicaba a un doctor, Mario Moreno, por ejemplo, que está aquí, que es su compañero, que estudiaron, parece, juntos en la universidad, el trasfondo de esto. Pero ese es otro tema, pero hay un trasfondo. Pero médicamente y científicamente hablando, y yo con mis valores también y mis principios, sí soy católica, les digo a todos, soy católica, bien católica, y conociendo como conozco, pues yo no me puedo dejar engañar, porque yo conozco perfectamente el tema y porque conozco la estadística y porque conozco la problemática. Y por eso a mí me da mucho gusto que usted esté aquí, porque usted está hablando científicamente. Usted no viene a favor ni en contra de nadie. Usted vino aquí invitado por mis compañeros y a mí me ha gustado mucho su tema, doctor, lo felicito. Y ese es únicamente mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Verónica. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Sí? Yo nada más hacer un breve comentario para que quizá nos apoyes con la reflexión, doctor. Si nuestra legislación establece en el Código Civil Federal que el no nacido ya posee capacidad jurídica, y la Constitución Política del Estado mexicano, en su artículo primero, destaca el reconocimiento a la protección más amplia de la vida, entonces, ¿qué es el aborto? Estamos, porque se dice que estamos protegiendo los derechos de la mujer. Yo respeto mucho el tema de los derechos de la mujer y por supuesto que estoy a favor de protegerlos. Pero entonces, ¿qué con el no nacido? ¿No tiene derechos?
a partir de cuándo los tiene, porque por lo que yo alcanzo a percibir, según el Código Civil Federal, y por lo que yo alcanzo a apreciar en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el no nacido es reconocido en este estricto sentido. Diputado, Sí, señor. No nacido está por reconocido. un lado, no si dice de pudiera usted leerlo, y por otro Sí. lado, hay que consultarlo eso con un jurista. No con un médico. Me permito hacer la pregunta, si el doctor está capacitado para responder, me lo dirá, y si no está capacitado para responder, pues creo que también tendrá la suficiente capacidad para decirme no estoy capacitado para responder. Pero esa es una interpretación jurídica. Yo tengo una propuesta. Si ya no hay más preguntas de Sí, me ha compañeros, contestado. que nos permitiera quedarnos a los diputados para hacer un cronograma de la siguiente reunión de trabajo con unos ponentes. Bueno, nada más si tienes oportunidad, después del planteamiento que yo hice, si el doctor tiene algún comentario, me gustaría escucharlo, y si les parece acabando eso, entonces sí le pediríamos a los compañeros de prensa, a todo el resto de la gente que nos dejara solos para trabajar. Gracias. Bueno, una respuesta importante a este punto es que México suscribió el Pacto de San José. En el Pacto de San José, uno de los puntos, el punto 4.1, dice que se va a considerar persona humana, dice de manera general, a todo individuo desde el momento de la concepción. Entonces, desde el punto de vista legal también eso apoyaría la presencia de una persona. Como bien sabemos, este pacto, como fue firmado y ratificado por México, también tiene peso. Algunos han dicho, pero es que México no suscribió todo con esa salvedad, diciendo que el punto 4.1 no estaba de acuerdo, y la salvedad era porque hay algunas causales que están causales de aborto. Entonces, vamos a decir que fuera de esas causales de aborto, que en aquel entonces claramente era enfermedad materna grave y enfermedad grave del embrión, en todo lo demás México suscribió el acuerdo, y uno de esos dice se debe considerar a la persona humana desde el momento de la concepción. Entonces, bueno, legalmente también tendría ese sustento jurídico importante, ¿no? Porque fuera de eso, en la Constitución encontramos mucho, pero sí encontramos mucho en las constituciones estatales. Actualmente 18 constituciones estatales protegen al embrión desde el momento de la concepción. Muchas gracias. Pues no teniendo más preguntas, compañeros, si les parece, agradecemos mucho al doctor Manuel presencia el día de hoy. Creo que ha sido una exposición, como ya lo dijo la diputada Verónica, amplia, en un contexto alejado de las posiciones personales, y sí en un contexto que nos deja ver mucho de lo que en algunos casos se mantiene como tipo. Te agradecemos mucho, y bueno, pues estaremos y te invitamos a que tengamos oportunidad de vernos en algunas otras oportunidades. Si me permite leer el artículo 2 de la Constitución, de la reforma integral de la nueva Constitución de Guerrero, que está por entrar en vigor. Artículo 2. En el Estado de Guerrero, la dignidad es la base de los derechos humanos, individuales y colectivos de la persona. Son valores superiores del orden jurídico, político y social la libertad, la igualdad, la justicia social, la solidaridad, el pluralismo democrático e ideológico, el laicismo, el respeto a la diversidad y el respeto a la vida en todas sus manifestaciones. En este Congreso lo acabamos de aprobar recientemente, la reforma integral que está por entrar en vigor en su artículo 2. Muchas gracias. Creo que ha sido un gran producto. Te agradezco mucho, doctor. Sí, como no, muchas gracias a Muchas ustedes gracias. también. Aquí estamos para cualquier cosa. Damos un pequeñito momento de receso para que podamos desocupar la sala. De la prensa.